En las calles empedradas de Guanajuato, donde el tiempo parece detenerse entre los colores vivos de las casas y el eco de las campanas, crecieron Emiliano y Santiago, dos almas que parecían destinadas a encontrarse desde el principio. Sus infancias estaban tejidas con los hilos de la ciudad, los callejones que serpenteaban como laberintos, los túneles subterráneos que escondían secretos antiguos, las plazas donde los jacarandas dejaban caer sus pétalos morados como una caricia del cielo. Desde que eran niños, eran inseparables, corriendo juntos por las calles, inventando aventuras y compartiendo sueños bajo el sol brillante de su tierra. Emiliano era un niño de ojos grandes y sonrisa tímida, siempre con un cuaderno de dibujo en la mano. Veía el mundo como un lienzo, las cúpulas doradas de las iglesias, el brillo de las farolas al anochecer, la forma en que las sombras danzaban en los muros de piedra. Soñaba con ser pintor, con capturar la magia de Guanajuato en colores que hicieran latir los corazones. Santiago, en cambio, era un poeta silencioso. Llevaba un diario donde escribía versos que nunca compartía, palabras que hablaban de la libertad, del amor, de la forma en que el aroma del café matutino o el canto de un pájaro podían transformar un día corriente en algo extraordinario. Cuando eran pequeños, sus familias los veían como hermanos. Pasaban las tardes en el Jardín de la Unión, sentados en una banca con un elote asado o una paleta de cajeta, mientras los músicos callejeros llenaban el aire con melodías. Jugaban a perseguirse entre las fuentes, se contaban historias sobre los héroes de las estatuas y hacían promesas de niños, nunca dejarían de ser amigos, nunca dejarían de explorar juntos los rincones de su ciudad. Pero a medida que crecían, algo comenzó a cambiar, lento pero inevitable. Sus risas se volvían más suaves, sus miradas más largas. Cuando sus manos se rozaban al caminar, sentían un calor que no podían explicar, como si el universo estuviera dejando caer pistas que aún no sabían descifrar. A los 24 años, la vida los había llevado por caminos distintos, pero sus corazones seguían entrelazados. Emiliano trabajaba en una galería de arte en el centro de Guanajuato, aprendiendo de los maestros mientras pintaba en su tiempo libre. Sus lienzos eran un reflejo de su ciudad, los arcos de piedra, las calles que subían y bajaban como olas, los atardeceres que pintaban el cielo de rosa y dorado. Santiago, por su parte, había encontrado su lugar en la biblioteca municipal, rodeado de libros que alimentaban su alma. Pasaba sus días organizando estanterías, ayudando a los visitantes a encontrar la historia perfecta y escribiendo poemas en los márgenes de su diario, siempre con la ventana abierta para dejar entrar el murmullo de la ciudad. A pesar de sus ocupaciones, nunca dejaron de verse. Cada viernes, sin falta, se encontraban en la Plaza de la Paz, donde compartían un café y hablaban de todo, sus sueños, sus miedos, las pequeñas victorias de la semana. Emiliano le mostraba a Santiago los bocetos de sus nuevos cuadros, contándole cómo quería capturar la luz de un atardecer o la emoción de un mercado lleno de vida. Santiago, aunque tímido con sus palabras, a veces le leía un verso que había escrito, siempre bajando la mirada como si temiera que sus poemas no fueran suficientes. Esos momentos eran su refugio, un espacio donde el mundo exterior se desvanecía y solo existían ellos dos. Una noche de primavera, cuando el aire estaba lleno del aroma de las flores y el cielo parecía un lienzo salpicado de estrellas, todo cambió. Estaban sentados en una banca en el Jardín de la Unión, con el murmullo de una fuente de fondo y el eco lejano de una guitarra que flotaba en el aire. Emiliano, con las manos temblorosas, sacó su cuaderno de dibujo y le mostró a Santiago una ilustración que había hecho en secreto, dos figuras bajo un árbol de jacaranda, cogidas de la mano, con el horizonte de Guanajuato al fondo. «Somos nosotros», dijo en voz baja, su voz apenas un susurro sobre el ruido de la noche. «Pero no como siempre hemos sido. Es lo que siento ahora». Santiago, que siempre había guardado sus poemas como un tesoro escondido, abrió su diario con el corazón latiendo fuerte. Leyó en voz alta un poema que había escrito esa misma semana: «Tu risa es mi refugio, tus ojos mi horizonte, y cada paso a tu lado es un verso que no quiero dejar de escribir». Cuando terminó, el silencio que siguió fue como una caricia. No había incomodidad, solo una certeza que llenaba el aire.
Sus manos se encontraron, no por accidente esta vez, y en ese instante supieron que su amistad había florecido en algo más profundo, algo que siempre había estado ahí, esperando ser nombrado. Desde esa noche, Emiliano y Santiago comenzaron a vivir su amor con una ternura que parecía sacada de un cuento. No había prisas ni grandes declaraciones, su amor estaba hecho de detalles. Emiliano pintaba pequeños cuadros para Santiago, retratos de momentos que solo ellos entendían, una tarde en la plaza, una caminata bajo la lluvia, una mirada compartida al atardecer. Santiago escribía poemas que dejaba en los bolsillos de Emiliano, versos que hablaban de su amor, pero también de la belleza de la vida, de la importancia de ser auténtico. Cada gesto, cada palabra, era una forma de decir te amo sin necesidad de gritarlo. Su amor no era solo para ellos, querían que fuera una luz para los demás. Emiliano decidió usar su arte para contar historias de aceptación y esperanza. Comenzó a pintar murales en las paredes de Guanajuato, llenos de colores vibrantes que mostraban a personas de todas las formas y colores, unidas por el amor. Cada mural era un mensaje. Todos merecen un lugar en este mundo, todos merecen ser amados. Santiago, inspirado por Emiliano, empezó a organizar noches de poesía en la biblioteca. Invitaba a cualquiera que quisiera compartir sus palabras, desde adolescentes tímidos hasta abuelos que contaban historias de su juventud. Las noches se llenaban de risas, lágrimas y aplausos, creando un espacio donde todos se sentían bienvenidos. La comunidad de Guanajuato los abrazó con los brazos abiertos. Los murales de Emiliano se convirtieron en símbolos de la ciudad, lugares donde las familias se reunían, donde los enamorados se tomaban fotos, donde los solitarios encontraban consuelo. Las noches de poesía de Santiago atraían a más y más personas, uniendo a vecinos que quizás nunca habían hablado antes. Juntos, Emiliano y Santiago estaban transformando su ciudad, no solo con su amor, sino con su deseo de hacer del mundo un lugar más amable. Pero no todo era perfecto. Había días en que el mundo parecía pesar demasiado. A veces, las miradas de extraños o los comentarios susurrados intentaban apagar su luz. Emiliano, que siempre había sido sensible, a veces dudaba de su arte, temiendo que no fuera suficiente. En esos momentos, Santiago lo tomaba de la mano y le decía, cada pincelada tuya es un regalo para el mundo. No dejes de pintar nunca. Cuando Santiago sentía que sus poemas no podían cambiar nada, Emiliano lo abrazaba y le decía, tus palabras son magia, Santiago. Hacen que la gente se sienta viva. Juntos, se daban fuerza, recordándose que el amor no solo era un sentimiento, sino una elección, un acto de valentía. Con el tiempo, su historia comenzó a extenderse más allá de Guanajuato. Los turistas que visitaban la ciudad se llevaban fotos de los murales, compartían los poemas de Santiago en las redes sociales, contaban la historia de dos jóvenes que estaban cambiando su comunidad con amor y creatividad. Emiliano y Santiago recibían cartas de desconocidos, mensajes de personas que se sentían inspiradas por su ejemplo. Una chica de Querétaro escribió diciendo que los murales la habían ayudado a aceptarse a sí misma. Un señor mayor de Puebla compartió que las noches de poesía lo habían motivado a escribirle una carta de amor a su esposa después de años de silencio. Una tarde, mientras pintaban un nuevo mural en una plaza, Emiliano y Santiago se detuvieron a mirar la ciudad que los había visto crecer. El sol se ponía, tiñendo el cielo de rosa y dorado, y las campanas de la basílica resonaban en la distancia. «¿Sabes?», dijo Santiago, apoyando la cabeza en el hombro de Emiliano. «Siempre supe que éramos importantes el uno para el otro, pero nunca imaginé que nuestro amor podría tocar tantas vidas». Emiliano sonrió, dejando el pincel a un lado. «No es solo nuestro amor», respondió. «Es lo que hacemos con él. Es como lo compartimos con el mundo». A medida que los meses pasaban, su impacto crecía. Emiliano fue invitado a exponer sus cuadros en una galería en la Ciudad de México, donde sus obras fueron celebradas por su calidez y su mensaje de inclusión. Santiago publicó un pequeño libro de poemas que se vendía en la librería local y que pronto llegó a manos de lectores en todo el país. Pero lo que más los llenaba de alegría no eran los reconocimientos, sino las pequeñas victorias, el abrazo de un joven que les agradecía por darle valor para hablar con su familia,
La sonrisa de una abuela que encontraba consuelo en un poema, la chispa en los ojos de un niño que pintaba su primer mural. Una noche, durante una de las noches de poesía, Emiliano tomó el micrófono, algo que rara vez hacía. Con la voz temblorosa pero llena de amor, dijo: este lugar, esta ciudad, estas personas, todos ustedes son parte de nuestra historia. Santiago y yo aprendimos que el amor no es solo lo que sentimos, sino lo que construimos juntos. Gracias por ser parte de nuestro sueño. La multitud aplaudió, y Santiago, desde el fondo del escenario, sintió que su corazón estaba a punto de estallar de felicidad. Los años pasaron, pero Emiliano y Santiago nunca dejaron de soñar. Crearon un taller de arte y poesía para los niños de Guanajuato, un lugar donde los más pequeños podían pintar, escribir y aprender que sus voces importaban. Organizaron festivales en la ciudad, llenando las plazas con música, colores y palabras que celebraban la diversidad y el amor. Cada proyecto, cada idea, estaba impregnado de su deseo de dejar el mundo un poco más brillante de lo que lo encontraron. Una mañana, mientras caminaban por la calzada de los héroes, Emiliano se detuvo frente a un mural que habían pintado juntos años atrás. Representaba a dos figuras bajo un cielo estrellado, rodeadas de flores y palabras de poesía. Este fuimos nosotros al principio, dijo, sonriendo. Santiago asintió, tomando su mano. Y este somos nosotros ahora, respondió, señalando la ciudad a su alrededor, llena de vida, de colores, de historias. Seguimos siendo los mismos, pero nuestro amor ha crecido tanto. Y así, en Guanajuato, entre callejones y jacarandas, Emiliano y Santiago siguieron escribiendo su historia. No era perfecta, pero era suya, llena de amor, de apoyo, de sueños que se hacían realidad. Cada día, seguían pintando, escribiendo, amando, recordándole al mundo que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa que existe. Si alguna vez pasas por Guanajuato, busca sus murales, escucha los ecos de las noches de poesía, y recuerda que, en algún lugar de esta ciudad, dos corazones siguen latiendo juntos, inspirando a todos a amar sin miedo, a soñar sin límites, a vivir con el alma abierta. Su amor no solo cambió sus vidas, cambió una ciudad, y con cada pincelada, con cada verso, sigue cambiando el mundo.